Las protestas contra las redadas y otras medidas migratorias se expanden por Estados Unidos. Tras 4 días consecutivos de protestas en Los Ángeles y otras ciudades de California, estados como Nueva York, Atlanta, Kentucky, Illinois y Texas protagonizaron más manifestaciones contra las medidas adoptadas por el presidente Donald Trump. El gobierno estadounidense ordenó el despliegue de 700 Marines y otros 2.000 guardias nacionales en Los Ángeles, esto en respuesta a los disturbios en las protestas contra las redadas migratorias. El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, informó que la activista sueca Greta Thunberg fue deportada esta mañana y dijo que Israel no permitirá que esta persona no grata permanezca en el país. 4 personas murieron el martes tras 19 ataques con disparos, coches bombas y drones de guerrilleros en el suroeste de Colombia. Disidentes de la extinta guerrilla FARC habrían sido los autores de los atentados en Cali, Valle del Cauca y Cauca. Las protestas contra las redadas y otras medidas migratorias se expanden por Estados Unidos tras 4 días consecutivos de protestas en Los Ángeles y otras ciudades de California. Estados como Nueva York, Atlanta, Kentucky, Illinois y Texas protagonizaron más manifestaciones contra las medidas adoptadas por el presidente Donald Trump. En Nueva York, un grupo de manifestantes se congregó al exterior del edificio federal Jacob K. Javits. Ahí exigieron alto a las redadas contra migrantes en Los Ángeles. Durante esta protesta, la policía intervino y detuvo a 24 manifestantes contra redadas y migrantes en Torre Trump. Según un portavoz del Departamento de Policía de Nueva York, los manifestantes que entraron al mediodía al inmueble se negaron a obedecer a los agentes cuando estos indicaron que debían desalojar el interior de la torre. Durante las detenciones no hubo incidentes ni heridos y por la tarde, tanto en el interior como los alrededores del edificio habían vuelto a la normalidad. En la ciudad de Dallas, Texas, también hubo protestas por los arrestos y redadas en Los Ángeles. Cientos de personas salieron a las calles portando pancartas y lanzando consignas. Algunos llevaban banderas de países latinoamericanos, incluido México. Se estima que unas 1.000 personas se concentraron y siguen llegando más, mientras elementos policíacos permanecen atentos y la tensión se incrementa. En Chicago, con pancartas en alto y pasos firmes por el vecindario de Pilsen, cerca de 150 personas marcharon este fin de semana en solidaridad con la comunidad inmigrante y en rechazo a recientes detenciones de ICE, replicando protestas similares en ciudades como Los Ángeles. Según las autoridades policiales, no todos los manifestantes de Los Ángeles en los últimos 4 días han estado motivados únicamente por el deseo de protestar contra las medidas migratorias de la administración republicana. El jefe de Departamento de Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, distinguió entre los perpetradores y los manifestantes legítimos. Cuando veo a quienes ejercen la violencia, no son las personas que vemos durante el día, ejerciendo legítimamente sus derechos amparados por la primera enmienda, para expresar sus opiniones sobre la aplicación de la ley migratoria, declaró el domingo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el lunes con mayores medidas de fuerza en Los Ángeles, tras un fin de semana de disturbios desencadenados por redadas contra migrantes. Las personas que han causado problemas son agitadores profesionales, son insurrectos, son personas malas y deberían estar en prisión. En su plataforma Truth Social, Trump se congratuló de haber tomado una decisión excelente al desplegar la Guardia Nacional para sofocar las protestas, una iniciativa criticada por activistas de derechos civiles y las autoridades de California.
El gobierno californiano del demócrata Gavin Newsom consideró el despliegue sin precedentes desde 1965 como un abuso de poder indignante y acusó a Trump de causar el caos intencionalmente. Yo, en colaboración con el gobernador Gavin Newsom, estoy demandando al presidente Trump y solicitando al tribunal que anule la acción legal del presidente de federalizar la Guardia Nacional de California. Con esta orden, Trump y Hexet ignoraron la experiencia y la orientación de las fuerzas del orden y pisotearon la soberanía de nuestro estado, California. Las Naciones Unidas advirtieron el lunes contra una mayor militarización de la situación. We certainly hope that all parties on the ground will. Esperamos que todas las partes sobre el terreno reduzcan la tensión. No queremos que se siga militarizando esta situación y animamos a las partes a nivel local, estatal y federal a trabajar para lograrlo. We encourage the parties at the local, state and federal levels to work to do that. Unos 40 ciudadanos mexicanos fueron arrestados durante los operativos de la Agencia de Migración, que desataron las protestas, por lo que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió que se les respete la dignidad humana y se apeguen al Estado de Derecho, pero rechazó acciones violentas. Condenamos la violencia, venga de donde venga. Llamamos a la comunidad mexicana a actuar de manera pacífica y no caer en provocaciones. Las familias de los migrantes denuncian que el ICE realizó redadas en fábricas, aunque el responsable de seguridad fronterizo, Tom Homan, las negó y describió los arrestos como vinculados a cárteles de la droga en México y Colombia. Crece la tensión en Los Ángeles. El presidente estadounidense Donald Trump ordenó el lunes el envío de 700 marines y de otros 2.000 guardias nacionales a esa ciudad del oeste del país, en respuesta a los disturbios en las protestas contra las redadas migratorias. El gobernador de California, Gavin Newsom, rechazó la decisión y señaló que Trump está tratando de provocar el caos. Cuestionó además que los marines no deberían estar enfrentándose a sus propios compatriotas. La decisión del mandatario se produce después de que los manifestantes tomaran durante los últimos días el centro de Los Ángeles, incendiaran autos y saquearan tiendas, en hechos que provocaron la respuesta de las fuerzas de seguridad con gases lacrimógenos y balas de goma. Las protestas estallaron luego de la reciente detención de decenas de personas que, según las autoridades, son inmigrantes ilegales y miembros de pandillas. El martes, Trump aseguró que Los Ángeles estaría ardiendo si no fuese por el envío de militares. Las autoridades locales y la policía local sostienen, en cambio, que la mayoría de las manifestaciones fueron pacíficas y que los episodios de violencia fueron hechos aislados. Esta es la primera vez que la Guardia Nacional se despliega por encima de la autoridad de un gobernador estatal desde 1965. La legislación estadounidense prohíbe en gran medida el uso del ejército como fuerza policial, salvo en caso de insurrección. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, estará en el Capitolio para una serie de audiencias en el Congreso esta semana. Esta será su primera vez testificando desde sus audiencias de confirmación en enero. Los legisladores tendrán la oportunidad de interrogar a Hegseth bajo juramento sobre su papel en el caso Signalgate, donde él y otros funcionarios de seguridad nacional discutieron planes militares detallados en una cadena de mensajes que, inadvertidamente, incluyó a un destacado periodista. Además, el gobierno también estará observando cómo Hegseth defiende el uso de las Fuerzas Armadas por parte del presidente Donald Trump en el país, tanto en la frontera, donde se han desplegado casi 10.000 soldados del servicio activo para ayudar a disuadir a los migrantes que intentan cruzar a los Estados Unidos, como en California, donde Trump activó la Guardia Nacional de California, ignorando la voluntad de las autoridades estatales y locales en respuesta a la protesta en Los Ángeles. El sábado por la noche, Hegseth publicó en X que el Departamento de Defensa está movilizando a la Guardia Nacional inmediatamente para apoyar a las fuerzas del orden federal, y si la violencia continuaba, los soldados de infantería de la Marina en servicio activo también serían movilizados, estando en alerta máxima. Este comentario causó sorpresa tanto en el Pentágono como en el Departamento de Seguridad Nacional, donde los funcionarios se preguntaron por qué sería necesario desplegar soldados de la infantería de la Marina, además de las tropas de la Guardia Nacional, y cuáles serían sus tareas. Es probable que los legisladores tengan tantas preguntas similares sobre cómo se han entrenado las tropas, cuál es su misión en Los Ángeles y cuáles son sus instrucciones para el uso de la fuerza.
Como se recuerda, el estado de California demandó a la administración de Donald Trump por la movilización de tropas de la Guardia Nacional, solicitando a un juez que la declare inconstitucional y que detenga cualquier despliegue futuro. La demanda menciona 2 leyes centenarias, cada una creada en momentos claves de la historia de Estados Unidos. El presidente Donald Trump dijo el lunes que Irán y Estados Unidos mantendrán nuevas negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán el jueves y precisó que todavía no se han puesto de acuerdo sobre el enriquecimiento de uranio. They seek enrichment. We can't have enrichment. Buscan enriquecimiento, no podemos tener enriquecimiento, queremos justo lo contrario y hasta ahora no están ahí. Odio decirlo porque la alternativa es muy grave, pero no están ahí. Nos han dado sus pensamientos sobre el acuerdo y yo dije, ya sabes, simplemente no es aceptable. Their thoughts on the deal, and I said, it's just not acceptable. Enemigos desde hace más de 4 décadas, Irán y Estados Unidos han celebrado varias rondas de negociaciones desde abril con la mediación de Omán en un intento de concluir un acuerdo para pedir que Teherán se dote de armas nucleares. La iniciativa tropieza con la oposición de Israel, gran aliado de Estados Unidos y archienemigo de Irán. Trump informó el lunes a la oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu que envió una oferta razonable sin dar más detalles. La República Islámica criticó una propuesta presentada por Washington, cuyo contenido se desconoce. El lunes anticipó que pronto presentará una propia. Según un informe del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Irán ha intensificado su producción de uranio altamente enriquecido. Los países occidentales sospechan que quiere dotarse del arma nuclear, algo que el país niega tajantemente. La orden del presidente Donald Trump que impide el ingreso a Estados Unidos a ciudadanos de 12 países entró en vigor inmediatamente después de la medianoche del lunes. Con la prohibición que rige para Afganistán, Birmania, Chad, Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, la administración Trump espera frenar la llegada de refugiados y restringir la inmigración ilegal. También impuso una restricción parcial de entrada a ciudadanos de Cuba, Venezuela, Burundi, Laos, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán, aunque serán permitidos algunos visados temporales de trabajo de estos países. El jefe de Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, advirtió que la amplitud de la nueva prohibición de viaje genera preocupación desde la perspectiva del derecho internacional. Asimismo, legisladores demócratas calificaron el veto como una medida inconstitucional. La prohibición no aplica a los futbolistas clasificados al Mundial de 2026, que Estados Unidos coorganiza con Canadá y México, ni para los atletas que participan en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Tampoco aplicará al personal diplomático de los países afectados. La semana pasada Trump anunció que la prohibición de entrada era consecuencia del ataque contra judíos en el estado occidental de Colorado, cometido por un hombre de origen egipcio. Sin embargo, la nueva prohibición de ingreso no incluye a Egipto. Las autoridades estadounidenses dijeron que el sospechoso del ataque en Colorado, Mohammed Sabri Soliman, estaba en el país con una visa de turismo vencida, aunque había solicitado asilo en septiembre de 2022. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró el martes que se debe sancionar a los policías mexicanos que entraron a Guatemala durante una persecución que culminó con 4 presuntos criminales muertos. No debe ocurrir que fuerzas mexicanas, policías en este caso, de Chiapas entren a Guatemala. No se puede violentar la soberanía de un país. Entonces, en eso no estamos de acuerdo y esos policías deben ser sancionados. El domingo, policías del estado de Chiapas, al sur del país, cruzaron la frontera de Guatemala durante un operativo que se produjo tras el asesinato de 5 uniformados mexicanos el 2 de junio. Sobre las denuncias de que la policía guatemalteca está coludida con criminales, la mandataria aseguró que es un asunto que se debe abordar en el mecanismo de coordinación binacional. Desde agosto del año pasado, los 2 países acordaron realizar operaciones conjuntas de seguridad en la frontera de unos 960 kilómetros. El gobierno mexicano también informó que en las últimas semanas ha evitado el ingreso de decenas de colombianos, ya que la mayoría reconoció vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación y otros con el de Sinaloa. Ahorita, en coordinación con las autoridades de Colombia, se han regresado a su país a 69 personas que en el aeropuerto, en coordinación con la Secretaría de Marina, se han realizado entrevistas cuando han ingresado y no se les ha permitido el acceso a más de 69 personas, exactamente.
El gobierno mexicano estableció un mecanismo con Colombia para intercambiar información en materia de seguridad, luego de la captura a finales de mayo de 12 colombianos, 9 de ellos exmilitares, que estarían vinculados con un grupo criminal en el estado de Michoacán. Las detenciones expusieron la creciente participación de exuniformados extranjeros, particularmente de Colombia, en los cárteles mexicanos. El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, aseguró el martes que la activista sueca Greta Thunberg fue deportada esta mañana y dijo que Israel no permitirá a esta persona no grata permanecer en el país. La madrugada del lunes, el Selfie Jet, un truco publicitario, fue llevado sano y salvo a las costas de Israel por las fuerzas de defensa de Israel. Greta, persona no grata, recibió comida y un buen trato. Israel actuó de forma pacífica. Greta partió de Israel con destino a Suecia hoy temprano. Otra persona partió y otras 2 lo harán más tarde. La diputada del Parlamento Europeo, Rima Hassan, se ha negado a firmar hasta ahora los papeles de deportación, al igual que otras 7 personas. Según la ley israelí, debe comparecer ante la autoridad judicial para que se autorice su deportación. El ministro explicó que 2 activistas de los 12 detenidos en la madrugada del lunes a bordo del Medellín, un barco de la Flotilla de Libertad que pretendía llegar a la Franja de Gaza con una cantidad simbólica de ayuda humanitaria, ya han sido deportados y se espera que los otros 2 salgan del país a lo largo del día. 8 activistas, sin embargo, entre ellos la europarlamentaria francesa de origen palestino Rima Hassan, se ha negado a firmar los papeles de deportación, por lo que será llevado ante los tribunales para que la justicia autorice su expulsión. Las 4 personas que aceptaron su deportación inmediata son la ambientalista sueca Greta Thunberg, que voló desde Tel Aviv hacia Francia, el activista español Sergio Toribio, que fue trasladado a Barcelona en otro vuelo, así como los franceses Omar Farid, periodista, y Batips André, otro activista. Los 12 activistas se dirigían a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria, con el objetivo de romper el bloqueo impuesto por Israel al acceso de bienes básicos como comida, alimentos o combustibles al enclave. El 2 de marzo, Israel lanzó un bloqueo total a la entrada de la ayuda humanitaria en Gaza, que concluyó el pasado 19 de mayo con la entrada de algunos camiones cargados, mayoritariamente con harina y otros alimentos. Sin embargo, las organizaciones internacionales denuncian que la ayuda que ha accedido a Gaza desde entonces es muy insuficiente para abastecer a una población de 2.1 millones de personas sometidas a más de un año y medio de guerra. En aguas internacionales fuimos atacados y secuestrados ilegalmente por Israel y llevados contra nuestra voluntad a Israel, donde nos detuvieron. Luego algunos fueron deportados, otros siguen allí. Hay mucha incertidumbre porque fue bastante caótico e incierto, así que no sé realmente qué está pasando. Llevo muchos días sin mi teléfono. Rusia lanzó en la madrugada del martes una nueva andanada de bombardeos masivos contra Ucrania y atacó con drones la capital, Kiev, y la ciudad de Odessa. Al menos 3 personas murieron y varias resultaron heridas, según las autoridades ucranianas. Es la tercera vez que golpea este lugar, una vez, 2 veces y ahora esta tercera vez. Las ventanas ya se cambiaron 2 veces. El equipo estaba completamente funcional y había sido ampliado, y el trabajo estaba funcionando sin problemas. En Odessa, en el sur, se reportaron daños en infraestructuras civiles, incluida una maternidad, un centro de emergencias médicas y edificios residenciales. Moscú ha intensificado sus ataques contra Ucrania, que responde con operaciones militares en territorio ruso. El martes en Rusia, una persona murió y 4 resultaron heridas en la región de Belgorod, fronteriza con Ucrania, cuando un dron ucraniano destruyó un pequeño supermercado. El conflicto no da tregua pese a los esfuerzos por impulsar conversaciones de paz para poner fin a más de 3 años de guerra. Las negociaciones impulsadas por Estados Unidos con la mediación de Turquía no han logrado llegar a un acuerdo para un cese al fuego, y el único resultado concreto fue el anuncio de un canje de prisioneros que comenzó el lunes. Ataque a tiros en una escuela de la ciudad austríaca de Graz. Según las primeras informaciones, al menos una decena de personas murieron, la mayoría estudiantes y al menos un adulto. El presunto autor de los disparos también murió. Los medios locales reportaron que el presunto autor es un antiguo estudiante del colegio de 22 años que se habría suicidado. Los ataques en lugares públicos son poco frecuentes en Austria, un país miembro de la Unión Europea de 9 millones de habitantes, que está entre los 10 estados más seguros del mundo según la lista del Global Peace Index.
La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, declaró estar profundamente conmocionada por el ataque. El senador y aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe seguía el lunes en estado grave tras ser baleado por un menor de edad. Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció que el dispositivo de seguridad del político fue disminuido extrañamente antes de ser baleado. Petro aseguró en la red social X que el número de escoltas pasó de 7 a 3 personas previo al ataque. El abogado del senador presentó una denuncia penal contra el director de la Estatal Unidad Nacional de Protección por no reforzar el esquema de seguridad de su cliente. Como abogado del senador Miguel Uribe y candidato presidencial y de su familia, presentamos una denuncia penal contra el director de la UNP. Esto conforme a que durante el 2025 hicimos más de 23 solicitudes de reforzamiento de protección. La última se presentó el 5 de junio del presente año. El dirigente del opositor Centro Democrático, el principal partido de derecha del país, fue atacado a balazos el sábado cuando pronunciaba un discurso durante un acto de campaña en un parque de la capital. Fue impactado por 2 proyectiles en la cabeza y otro en la rodilla, según los paramédicos. Miguel Uribe Turbay, de 39 años, pasó por una cirugía la madrugada del domingo y está en cuidados intensivos. La Clínica Fundación Santa Fe de Bogotá informó el lunes que ha tenido una escasa respuesta a las intervenciones y los manejos médicos realizados, por lo que el pronóstico sigue siendo de carácter reservado. Se barajan varias hipótesis sobre los motivos del atentado. Una es que se trató de un mensaje contra el Centro Democrático que lidera el influyente expresidente Álvaro Uribe. Otra hipótesis es que sea un intento de desestabilizar al gobierno del presidente izquierdista Gustavo Petro, a quien sectores de derecha acusan de incitar el odio contra la oposición. Un adolescente de 15 años fue capturado como sospechoso y la fiscal general, Luz Adriana Camargo, aseguró que podría pasar hasta 8 años privado de libertad si es hallado culpable, aunque no en una cárcel común, debido a que es menor de edad. El joven fue operado por una herida de bala que recibió y se le interrogará cuando esté completamente recuperado. Es un menor de edad, ¿cierto? Muy seguramente instrumentalizado por actores criminales. Estamos en ese proceso de establecer si hay una conexidad, si se puede llamar así, con actores ilegales, si hay una conexidad con otras personas que instrumentalizan a un niño para cometer un hecho tan aberrante como el que se presentó el fin de semana en contra de la integridad del senador Miguel Uribe. Según la Fiscalía General, Uribe no denunció sufrir amenazas de muerte. Una buena noticia para los fans de BTS. Sus estrellas RM y V concluyeron el martes sus 18 meses de servicio militar obligatorio en Corea del Sur, por lo que la popular banda de K-pop se encamina a una reunificación. Cientos de seguidores de la banda se aglomeraron el martes frente a la base del ejército en las afueras de Seúl, donde los jóvenes fueron dados de baja. Creo que van a tener más fanáticos y podrán mostrar más porque han madurado más. BTS, la banda más lucrativa de Corea del Sur, ha estado en pausa desde 2022, cuando sus integrantes debieron incorporarse al servicio militar, obligatorio en ese país para todos los hombres de menos de 30 años. Al ser consultados sobre qué quieren hacer luego de terminar esta etapa, ambos respondieron que presentarse en los escenarios. En total, 4 integrantes de BTS completarán esta semana su servicio militar. Otros 2 fueron dados de baja el año pasado y el último integrante, Suga, lo concluirá más adelante este mes. Varios ataques con disparos, drones y explosivos sacudieron el martes el suroeste de Colombia. Las autoridades informaron que 4 personas murieron, 2 policías y 2 civiles, y una docena resultaron heridas en 19 ataques de guerrilleros en los departamentos de Valle del Cauca y Cauca. En esta región operan grupos disidentes de la extinta guerrilla FARC que están en guerra contra el gobierno del presidente Gustavo Petro. Uno de los uniformados muertos estaba en Cali, la tercera ciudad de Colombia, donde los ataques fueron dirigidos contra estaciones de policía. Los otros atentados ocurrieron en municipios como Jamundí, vecino de Cali, Corinto y el puerto de Buenaventura, el más importante de Colombia sobre el Pacífico.
Se trata de una de las peores arremetidas de guerrilleros durante el gobierno de Petro, que llegó al poder en agosto de 2022 con la idea de negociar la paz con todos los grupos armados ilegales del país, pero de momento no llega a acuerdos con ninguno. Los ataques ocurren después de un atentado el sábado en Bogotá contra Miguel Uribe, un senador y aspirante presidencial herido con 3 balazos. El dirigente de 39 años está en cuidados intensivos en una clínica de la capital y su estado es estable pero crítico según los médicos.